Hola seres divinos, bienvenidos a este canal donde la magia de las palabras se entrelazan con el misterio de todo aquello que desconocemos, invitándolos a explorar mundos que desafían la realidad y, por qué no, la lógica. Soy Macarena Britos, autora, medium de nacimiento y viajera incansable, y estoy muy emocionada de embarcarme junto a ustedes en esta aventura. En este canal va a ser el único lugar en donde vas a encontrar la verdad entre el más allá y el más acá. Comenzaremos con mi autobiografía, una travesía repleta de valiosas lecciones que espero te inspire a reflexionar sobre aquellos conocimientos que son tan poco comunes. Me encantaría que compartan sus dudas y preguntas en los comentarios, pues sus voces son fundamentales y transforman nuestra experiencia en algo realmente especial, evitando que se convierta en un monólogo aburrido. Entonces responderé a sus inquietudes en los videos posteriores para garantizar que la interacción sea dinámica y llena de emociones. Ser Divino, publicaré un promedio de 3 videos los lunes y 3 los viernes. Esa es la idea. Veremos qué pasa con el tiempo, ¿sí? Bueno, así que marquen sus calendarios. Tengo 8 novelas listas para compartir con ustedes y 2 en proceso, que va a depender de cómo, si a ustedes les gusta o no les gusta esta dinámica. Y sí, lo que les prometo es que en cada capítulo les dejará boquiabiertos. Cada video tendrá una duración aproximadamente de 30 minutos, así que no se pierdan ni un solo detalle del próximo contenido. Ahora sí, va campana, ser divino. El capítulo que comenzaremos en el día de hoy es el capítulo 6 de Callando la ignorancia de mi karma. El título es El monstruo invisible y dice así: todo comenzó una tarde soleada en el patio de mi casa. Estaba feliz, rodeada de flores de todo tipo, sentada en una hamaca de color naranja y amarillo con flecos que llegaban hasta el piso. Mi mamá estaba en su salón de belleza, el cual se situaba enfrente a la casa, mientras que Emilia se encontraba en la cocina. De pronto sentí algo extraño en mi cuerpo, como si fuera una invasión. Sentí más dolor en la nuca y traté de respirar para tomar control, pero no tuve éxito. Y en pocos segundos comencé a gritar sin consuelo, presa absoluta del miedo. Mi turbación sobrepasó todo entendimiento, logrando paralizarme por completo. En ese momento solo pensaba en mirar por última vez los rostros de mis seres amados, ignorante de lo que me sucedía, y percibiendo que podía ser el final de una existencia en la tierra, las lágrimas empezaron a brotar en mí como agua de un manantial. Eran las más sentidas que había llegado a experimentar. Pronto también me encontré rezando, como aferrándome hacia una fe o a lo único que podía proporcionarme paz o asilo ante un dolor inexplicable. Perdí el control absoluto de mis piernas y me desplomé al piso en cuestión de milésimas de segundos. La ventana se había abierto en par por primera vez en mi vida, y el frío que entró desde afuera me dejó helada del terror. Recuerdo con claridad, pues sucedió poco tiempo después del accidente del tío Moisés. Tenía escasos 13 años, y ese día fue cuando aquella ventana abierta cambió mi destino. Esa frescura extrema y horripilante que percibían mis sentidos y mi cuerpo fue llevándome obligada a buscar respuestas a lo que en realidad me sucedió ese día. Ese día mi familia comenzó a correr asustada. Los médicos comenzaron a pasar por mis ojos y diagnósticos de todo tipo llenaron mis hojas clínicas. No había nada grave, ni razón para justificar ese miedo que me destrozaba por dentro y me impedía tener una vida normal como la de cualquier adolescente. Quiero decir que la negligencia médica hizo su muestra de mayor ignorancia
atraso y falta de tacto, haciendo un diagnóstico nulo. Una simpleza. Simplemente me diagnosticaron como una consentida mimada. Y básicamente se recordaba a mis papás ser más enérgicos conmigo. Hubo otras ocasiones en las cuales los médicos me salvaron la vida y gracias a ellos estuve muy bien, pero a nivel emocional en esa época sufrí muchísimo. Mi cuerpo percibía las sensaciones de una realidad desconocida, lo que me condujo hacia una completa peregrinación por muchos lugares, en principio acompañada de mi mamá y de mi hermana mientras éramos pequeñas, con aquella imperiosa necesidad de conocer qué era lo que en realidad sucedía conmigo. Cuando los médicos no dieron respuestas concretas con soluciones científicas, fue cuando empezamos a acudir a la fe y a las distintas doctrinas religiosas. Entonces comencé a sentirme sola con una gran mochila, cargada de soledad, pues a simple vista nadie notaba nada raro, y solo para mí existía ese gran monstruo invisible. Si alguna vez traté de hablarlo y explicarlo, fue en vano, pues cada vez que lo hacía me arriesgaba a recibir insultos, miradas de reproche o a ser cuestionada mi propia salud mental. Con el tiempo me convertí en un adolescente que se sentía un despojo humano y que después de mucho tiempo me diagnosticaron con algún tipo de epilepsia. Un día mi profesora de francés, de manera insensata, me llamó consentida con la autorización de mi mamá, insistiendo en que debía hacer más esfuerzos en los estudios. Aunque quise, no lloré frente a ellas ese día. Era orgullosa y había aprendido a no hacerlo más delante de nadie y mantener mi dignidad ante tremenda injusticia. Cuando esa conversación terminó, mi mamá creyó que ahora sí había aprendido que debía esforzarme en los estudios como una chica sana, dejando de hacer pataletas sin sentido. Nunca olvidé la cara de esa señora con sus saltones ojos azules dándome clases moralistas porque, según su parecer, yo solo quería llamar la atención. Esa experiencia con mi profesora de francés fue mi bautismo al celibato de hablar, similar al de un monje tibetano. Mis intentos por confesar lo que me sucedía me cargaban de incomprensión y eso me marcó de forma negativa. Ese día decidí que nunca más hablaría de lo que sentía, veía, soñaba o me asustaba. Me sentí incomprendida, ignorada y sumida en el desprecio colectivo, solo por no comprender lo que me sucedía y porque ellos prefirieron permanecer en la ignorancia de los hechos, creyendo que si tan solo me ignoraban o pasaban de mí, mis manías o malcriadeces o lapsus mentales cuestionables se desvanecerían en el aire como el humo de un cigarrillo. Lo que padecía no se dejaba ver, y ante los ojos de todos no había nada real para enfrentar y combatir. Aquellos demonios que desvencijaban mi alma perdida eran solo míos. La lucha no debía ser librada por nadie más que por mí. Pero ¿cómo entenderlo en aquel entonces? Solo era una adolescente extraviada en la niebla, queriendo encontrar el camino que me trajera de vuelta a la paz y a la felicidad de mi hogar. Uno que poco a poco se desvanecía, obligándome a surgir o a seguir en el mismo lugar. No obstante, estuve medicada por años por la famosa epilepsia, pero la situación no cambió en absolutamente nada. Las frecuencias de los ataques eran completamente imprevisibles. Nunca eran de las mismas percepciones que sentía en mi cuerpo, pues variaban conforme al lugar en donde me encontraba y a las personas a mi alrededor. Los ataques, entre comillas, eran todos diferentes y dependía de dónde me encontraba. Podía ser en el colegio, en un hospital, en un cementerio,
en una fiesta o simplemente en una reunión familiar. ¿Qué si podía reconocer cuando ese monstruo invisible atacaría? Me preguntaban los médicos. Me preguntaban si yo podía saber con exactitud cuándo esa cuestión química, física, o vaya a saber qué querían decir, yo pudiera saber cuándo me iba a atacar. Hubiera deseado que así fuera, pero era tan mezquino conmigo, ese monstruo, que nunca pude predecir basándome en una sistematología precisa, pues como digo, nunca ocurrían de la misma forma. Por ello, nunca determinaron las causas reales de lo que me sucedía de forma científica. Así que opté por cerrarme al mundo al punto que no quise salir más de mi casa, ni siquiera para ir a estudiar, y me volví una cautiva a causa de lo que captaba, retrocediendo en la propia vida. Terminé viviendo mis ataques, entre comillas, en soledad tendida en el piso del primer baño que encontraba. Con el tiempo, la ignorancia era cada vez más latente y para nada sutil, como en el comienzo de mis 13 años. La ventana se abría una y otra vez y yo no lograba cerrarla nunca. Durante el día hacía todo lo que se esperaba que hiciera y luego me encerraba en el dormitorio, rodeada de muebles blancos, diseñados al estilo del Luis XV, todo al estilo romántico que tanto me gustaba. Recuerdo en este momento las cortinas de flores pequeñitas y rosadas, que hacían como un conjunto de pureza y misticismo, con dos hermosos ángeles dorados de yeso que mi mamá había colgado a la cima de cada una de las camas, la mía y la de Natacha. Creía que eran nuestros ángeles de la guardia, y dentro de ese dormitorio nada doloroso podría filtrarse, y mucho menos el susto del monstruo que tensaba mi cuerpo como la cuerda de un ancla. Entre esas paredes cultivaba mi amor por los viajes y la escritura, dedicándome con pasión a mirar muchas enciclopedias de diferentes países y a escribir poemas, a los que les pegaba figuritas de Saracay por todos lados. Era una romántica y coleccionaba millares de novelas en portugués en un gran baúl. Mi fe me resguardaba al volcarla en esas imágenes necesarias aún para protegerme de lo invisible y maléfico. Ese era mi refugio, y en el que permanecí hasta los 18 años, casi completamente aislada del contacto social. Otra defensa que tuve ante mi monstruo invisible fue mi hermana menor, quien me cuidó como una sargenta en cada ataque nocturno o en cualquier lugar. Con su valentía se encargó más de una vez en defenderme de mi propia timidez y miedo al mundo desconocido. La vida le había puesto ese cuidado y ella reinó en esa misión aún siendo 5 años menor que yo. Natacha era todo lo opuesto a mí. Su ser estaba impregnado de fuerza interior, de una figura bella y a la vez soberbia, amante de las discusiones y de que su opinión siempre fuera la correcta. Podía lastimar a quien se le oponía. De la forma que mostraba su nobleza era reconociendo sus fallas o pidiendo disculpas. En eso estaba la gracia de su forma de ser. Era una vencedora de la vida que no se dejaba apabullar por nadie, aunque fuera tan reservada en algunas ocasiones. Jamás se sabía lo que ella sentía, salvo cuando a los gritos mostraba su desagrado. Sus ojos eran lo más pintoresco, evidenciaban su perspicacia, inteligencia y su hermoso valor en amor a los necesitados. Sin embargo, ocurrió cuando fuimos más grandes, pasó algo que por lo general pasa en las familias de personas con problemas no visibles, y Natacha empezó a desmerecer y a reprochar mi actitud pasiva. Era obvio, se cansó, y pienso yo que era súper justo. En una de las noches me encontré con Miguel. ¡Ay, Miguel, amado mío! ¡Qué bueno verte que estás a mi lado una vez más! Estaba soñando, lo sabía, y le preguntaba los porqués de la vida a mi amigo Miguel en los sueños. Por favor, Miguel, dime, ¿por qué mi hermana se ha enojado conmigo una vez más?
Siempre hay algo que aprender de las relaciones conflictivas entre hermanos, y a eso vinimos a este mundo, a ejercitar la tolerancia y en especial el perdón, Victoria, me respondió Miguel. Bueno, es que no entiendo. Me siento muy sola y a veces creo que ella me odia porque estoy enferma. Hasta inventó una supuesta dolencia solo para que mamá la llevara al médico. ¿No sabe lo terrible que es andar en hospital porque goza de excelente salud y no concibo su enojo? Me responde. No es extraño que se moleste con lo que no entiende. Están en la escuela de la vida. Todo marcha conforme a la capacidad de cada uno de comprender lo que sucede con las herramientas que posee en ese momento. Todos vamos evolucionando, creciendo y cambiamos por la ley del progreso universal. Con cada decisión escribimos nuestro futuro, porque no hay nada mejor para predecir el futuro que crearlo, me dijo Miguel. Y trataba de que comprendiera lo que me iba explicando, pero algunas veces sus palabras me parecían por completo incomprensibles. A ver, Miguel, le respondí, tú siempre hablando de forma tan complicada. Dime las cosas de forma más simple. ¿Cómo puedo crear el futuro? Quise saber, sin entender mucho sus palabras. A ver, Victoria, el futuro se crea con nuestras decisiones y actitudes frente a las diversas situaciones de la vida, porque hasta que no aprendemos a dejar una mala virtud por una buena, la misma situación se repetirá una y otra vez y no solamente con las mismas personas. Trató de explicarme. Miguel, te pedí que me explicaras de forma simple, no que me la compliques más. Me volví a quejar sin sentirme para nada intimidada. A ver, amiga querida, en un futuro, cuando se me permita revelarte los misterios de tus pasadas vidas y se apruebe que puedas ver qué fue lo que sucedió entre tú y Natacha, ahí recién lo vas a comprender. Tú solo estás cancelando deudas que generaste con ella y tu madre contigo. Todo está unido y encaja a la perfección, acotó esta vez no tan amablemente. ¡Ay, por Dios santo! No entendí nada de nada. ¿De qué vida me estás hablando? ¿Cómo que tuve otras vidas? Cuando te pones así de filosófico me aburro y no te entiendo un rábano. Ya basta con mis secretos y misterios que tengo que esconder del mundo para que tú vengas con los tuyos. Me voy. Me tienes más chiflada con tus cuentos fantasiosos. Refunfuñé, volviendo a mi cama y a mi cuerpo dormido. Miguel, conteniendo su risa ante mis irrisorios arrebatos de adolescente, continuaba con sus relatos tranquilamente. Los misterios eran muchos, por lo que me decía que debía esperar el tiempo exacto, ya que algún día me serían reveladas las causas. Pero el tiempo era algo que a mí me jugaba siempre una mala pasada, puesto que mezclaba las vidas anteriores y futuras con la presente, y eso era un caos imposible de desenredar. Cuando volví a estar despierta, empezaba a notar algunos motivos del comportamiento de Natacha. Mis padres no tenían intención de hacer las diferencias entre mi hermana y yo, pero a la larga las hacían por la necesidad de mi debilidad y mi condición dependiente de todos. Mientras tanto, Natacha fue catalogada como la fuerte sin que nadie le pidiera permiso. Con los años, la diferencia fue cada vez más visible y mi mamá disfrutaba quizá de vernos separadas, inculcándonos manipulaciones descabelladas para mantenernos enemistadas. No entendía por qué mi mamá, que era tan noble y buena, siempre tenía ese no sé qué con la idea de que mi hermana y yo no podíamos ser amigas. Quizá no se daba cuenta de esa actitud, pero lo hacía consciente. Con el tiempo lo entendí y ya les iré contando. También para las clientas del salón de belleza de mi mamá había gran diferencia entre mi hermana y yo. Natacha era la chica complaciente, conversadora, amable, y yo era la hija insípida, que no decía nada, pues en esa época de adolescente trataba de no ser una carga en todo el contexto que agobiaba ya a mi familia. Y creo que me volví bastante antipática, retraída y solitaria para los que me rodeaban.
Tenía miedo de acercarme a determinadas personas y que me sucediera algo nuevamente anormal. Por eso actué por mucho tiempo sin demostrar ninguna emoción. Un día en el salón de belleza de mi mamá estaba una señora de grandes ojos negros, con una piel tan fresca ante sus labios carnosos que sentí muy bien la sensación de conocerla de alguna parte. Como dije, yo no era de entablar conversaciones con nadie allí en la peluquería de mi mamá. Es más, creo que no daba ni los buenos días ni las buenas tardes. Simplemente pasaba de largo, cabizbaja, casi con la mirada pegada al piso, intentando pasar por completo desapercibida. Pero ese día en particular, esa señora llamada Araceli me atrajo como un imán al contemplarla. Me devolvió la mirada y solo recuerdo que me dijo algo así como que era profesora de danzas, que venía con su esposo diplomático desde España y que estaba segura de que a mí me encantaría comenzar a estudiar con ella. Volví a mirar a mi mamá, la que entendió con ese simple gesto que yo quería bailar. Mi mamá Gema, ante mi poca sociabilidad, con rapidez concluyó que empezaría las clases esa misma semana. Para mí, ese día fue extraño por la felicidad que tenía, como si de alguna forma especial hubiera llegado a estar con algo que, aunque resultase extraño, yo ya conocía muy bien. Ese mismo día, una de las clientas de mi mamá, llamada Emma, que escuchaba ese monólogo en el salón de belleza, también oriunda de España, cuando se fue a su casa regresó a los pocos minutos y me trajo de regalo una cajita de madera, y que eran unas castañuelas originales, que yo las tomé como si hubiera encontrado un tesoro inexplicable, y, luego de agradecerle, me fui con ellas tocándolas sin que nadie me enseñara a hacerlos. Y a la edad de 15 años comencé a bailar danzas españolas. Hasta parecía que las había bailado en otros tiempos, en otras vidas. No eran extrañas para mí. Las aprendí en forma más rápida que mis compañeras y con el correr del tiempo, cuando supe otras verdades, pude ver cómo la gitana Clara, en su forma translúcida, estaba a mi lado, casi bailando juntas al sonido de las castañuelas y al cantar de las guitarras. Su presencia fantasmal a veces resultaba buena y a veces muy mala. Ella formaba parte de mi vida de una manera que asustaba con solo pensar. Era muy posible que, con ayuda de la danza, el monstruo del miedo haya desaparecido por un tiempo, al extremo de casi lograr olvidar su ominosa existencia en mi interior, rasgando y rasguñando mi alma. Era una realidad aún latente, como un volcán a punto de hacer erupción, de emanar su lava más ardiente y quemar todo lo que encontraba a su paso. Mi papá figuraba entre los familiares desentendidos del monstruo. Aunque siempre estuvo presente, permaneció en segundo plano, evitando enterarse de lo que me sucedía. Le era más fácil dejar todo en manos de su esposa, mi mamá. Así no había nada que entender ni problemas que resolver. Por su forma de ser, callado y poco expresivo, en la casa a veces daba la sensación de que no le importaba nada. No mostraba sus verdaderas intenciones y mantenía un aire de saberlo todo. Era de estatura pequeña, pero de gran visión, y como comerciante tuvo todas las empresas que puedas imaginar. Amaba la política y llegó a ser edil y no sé, algunas cosas políticas. Siempre fue muy chistoso y alegre con sus amigos, cumplía con sus labores. Era y fue un excelente papá con una devoción que nos cuidó a nosotros, todos sus hijos, mientras mi mamá se abocaba de lleno a su trabajo. Fue además mi papá, fue un amigo de Lucas, de Natacha y mío. Yo amaba conversar con mi papá. Siempre sabía de todos los temas y poseía capacidades innatas de liderazgo, aunque el orgullo era uno de sus defectos, y ahora con los años entiendo que es del signo de Leo. Casi todo lo que aprendí en la vida me lo ha enseñado mi papá, aunque mi mamá fue las que nos puso la disciplina. En esa área mi papá era más amigo que papá. Lo que sí puedo asegurar es que todos cambiamos en este largo proceso de aprendizaje. Por su parte, en esa época,
Mi mamá era la que disponía las decisiones respecto a las hijas y hacía lo que fuera necesario con tal de que la familia permaneciera unida ante los ojos de todos. El costo no interesaba, porque la opinión de los demás a ella le importaba mucho. No admitía el divorcio y en esa época era algo muy mal visto. Cada uno de mis papás tuvo su forma de enfrentar las dificultades que se presentaron. De igual manera, en esa época me sentí por completo incomprendida. Un día, una de las tantas llegadas a la emergencia de muchos sanatorios que tenía a lo largo de esos años, un médico me dijo a la ligera que padecía de ataques de pánico. Salí de esa emergencia ese día como que se hubiera ganado una lotería. Por lo menos tenía algo contra qué luchar. Ya no se trataba de un monstruo invisible. En ese periodo fue el que más sinsabores me dejaron, que como siempre acabaron hundiéndome en el oscuro pozo en el que parecían habitar mis demonios, junto con aquel monstruo que, desde la oscuridad, me acechaba esperando a arrastrarme consigo a la insana vida. Todo eso fue peor si complementamos el combo con las diferencias con mi hermana, la incomprensión de mis padres y aunado a toda la ignorancia médica de la sociedad y de la mía incluida, por lo que era un caos completo. Todo eso me impulsó en una búsqueda para callar mi ignorancia frente a tantos misterios e hizo que aprendiera una regla fundamental. Todo progresa o cambia, por las buenas o por las malas. Y yo, sin duda alguna, estaba progresando por las malas. Muy bien, queridos seres divinos, aquí tenemos el capítulo 6. Fue en la época en donde esa ventana, que es una metáfora que empezamos en el principio de la novela, si llegaste a este video por el título por alguna razón, te invito a buscar el prólogo, la hipnosis, capítulo 1 y así sucesivamente para que puedas entender mejor cada personaje y cada circunstancia. Y de esa manera que la reflexión te llegue mucho más profundamente al tratarse de la propia de la vida basada en hechos reales, ¿sí? De una historia real y vivida, y no solamente eso, sino que se la está contando la propia protagonista. Bueno, voy a hacer un paréntesis en este capítulo porque les quiero confesar que este capítulo yo no lo he leído en los últimos 7, 8 años. O sea, siempre pasaba del capítulo 5 al capítulo 7. Nunca lo corregí más allá de lo que fue escrito en su momento. Es un capítulo que a mí me genera mucha tensión, me genera un pánico como que difícil de respirar, ser divino, ¿sí? Entonces, para mí, esta lectura de este capítulo 6 fue muy difícil, porque obviamente me traslada de una manera u otra a esos tiempos en donde todo comenzó de forma tan horrorosa, ¿sí? Que yo simplemente utilizo el término de se me abrió las ventanas y me entró el frío helado para no decir cosas más groseras, como por ejemplo me sentí poseída, o sentía que mi cuerpo no era mío, o sentía que me invadían, o hasta incluso sentía que me violaban de diferentes formas imaginables y no tan lógicas. Entonces, como no tenía respuestas y no las tuve hasta mucho tiempo después, más valía que me quedara calladita. Como decía una amiga mía, calladita te ves más bonita. En el próximo capítulo empieza el viaje hacia el amor. Victoria, o sea yo, Macarena Britos, comienza un viaje al enamoramiento. Así que te espero, querido ser divino, en el próximo capítulo. Ahora sí, namaste para ustedes.